on tight. Holding on tight, the race is on. So raise your voice, 'cause the time is now or never. And if we have to fall, we fall together. ¿Qué pasa, tío? Roberto. ¿Cómo estamos? Pues bien, con la Bien. historia esas que tengo en la cabeza de la parcela que estábamos buscando, que estamos ya en casa ya que, Ya tienes, que no cabemos. Así tienes que una localizada o He algo, visto ¿no? una ya que creo que puede encajar bastante en nuestra historia ¿Sí? y bueno, quería ver qué te parece a ti también, para tu opinión. Esta es. Qué Estás pasada, en tío, campo, qué pasada. no tienes viviendas enfrente, no tienes nadie que te pueda molestar. Tranquilidad. ¿Hace Claro, cuánto no, no. tiempo realmente empiezas a buscar? Quiero decir, a decidir ya me pongo con la casa. A buscar hace un año a lo mejor. Hace un año que ya empezamos a dar vueltas por aquí, por la zona, por otras zonas que hay por el Llano del Pardillo. Yo busco aquí porque nosotros vivimos en Llano del Pardillo, estamos muy a gusto, es un pueblo muy cómodo para vivir con niños también, ellos están muy cómodos y entonces bueno, todo encajaba la verdad. Sí, pero ya tienes en la cabeza un montón de ideas de estructura. Sí, ahora lo que hay bueno. que ver es empezar a poner eso en planos, ¿no? Empezar Ya a... en todos los proyectos que vas haciendo haces algo que dices, "Jo, esto lo haría para mi casa". Esto en mi casa lo haría así, entonces ahora ya es empezar un poco a sentarse, a empezar a dibujar, a hacer nuestros croquis Ujú. y ver cómo hacer algo bonito. Entonces bueno, es una oportunidad para utilizar toda esa serie de métodos constructivos, de acabados, de... Pues me parece una pasada, tío. Enhorabuena. ¿Firmamos entonces? Vamos a por ella. A ver, el último paso a mi mujer que ya está casi convencida, Sí, pero, ¿no? pero yo creo Vamos que a podemos darle. cerrarlo. Venga, tío. The race is on. Bueno, pues nada, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco de nuestra posible futura casa? Ay, pues estoy deseando, de verdad, qué ilusión tengo. Yo creo que lo La primero que hay que ilusión de la pensar vida. es qué nos gustaría, ¿no? Con lo que tenemos ahora y vemos qué carencias tenemos, pues ¿cómo sería, ¿no? Tu casa de tus sueños. Pues bueno, yo qué sé, ya lo hemos hablado alguna vez, pero vamos, o sea, simplemente el hecho de pasar de un piso de 80 metros cuadrados a irte a una casa grande, pues no sé, con luz. Tampoco hace falta una casa enorme, simplemente es una casa pues, No, algo con los contenido. espacios Algo contenido. amplios, pero Algo contenido. que quizá la cocina... La ¿Te cocina. gustaría la cocina unida con el salón en un solo Sí, espacio? sí, porque yo soy la que cocino en casa y al final viene alguien Bueno. a casa. Eso ya voy a matizarlo, ¿eh? No, pero a ver, quiero decir, la cocina integrada con el salón, por ejemplo, sería una idea muy buena porque te permite estar a la vez con Sí. los invitados o con la familia, estás ahí y, Sí. y estás a la vez haciendo cosas, o sea, en fin, Cuanto mucho menos más práctico, puertas y mucho más menos cómodo. se separe, luego los ambientes se pueden separar, Y con luz, mobiliario mucha luz, quiero mucha luz, natural. quiero mucha luz, sí, Pues natural. esa es barata. Yo ya tengo en mi cabeza un proyecto, más o menos, ¿no? Como puede ser la casa, exteriormente, la arquitectura que pueda tener, y hay que intentar encajar por esa distribución. Así, yo ya, lo que es la parcela, la zona más o menos la tenemos clara, porque zona nos gustaría. Yo ya estuve viendo una parcela con Alberto que Fenomenal. me gustó, le llamé a él para que viniera conmigo a verla, y le pareció muy bien también, le gustó por la orientación que tenía, por la zona donde estaba. Y bueno, tenemos que ir a verla, a ver qué te parece a ti. Y ya una vez con esa parcela, pues ya empezamos a construir Muy bien, ojalá. nuestro sueño. Sí, muy bien. Like you're never gonna stop. Yeah. Let's go. When your body moving like you're never gonna stop. Gotta get it poppin'. Bueno, ¿habemos casa? ¿Tenemos parcela? Habemos parcela, habemos proyecto ya. El ¿Ya tenemos proyecto? ya- Genial. Ya sabes que fui a verla con Mariby la parcela y la encantó Me también. ha claro. gustado, si es que es normal. Lógico. Entonces, bueno, ya a partir de ahí me puse como un loco ya con el proyecto, con Sí, todas ya las tenías ideas en la que cabeza- venían de atrás. Y nada, te he traído los planitos para que los veamos juntos. Déjame. ¿Puedes poner por ahí? Sí, claro. Vale. Entonces, Qué bueno, ganas. la idea del proyecto, ya recuerdas que la parcela tenía unas vistas muy bonitas, ¿no? Sí, que A todo el íbamos frente. caminando por aquí, Eso si no es. recuerdo mal, es en la carretera. Entonces, bueno, se ha planteado un bloque de hormigón muy sencillo, de líneas muy puras. Le hemos pasado, le he dejado en la parte más trasera de la parcela para que puedas disfrutar de todas esas vistas, ¿no? Sí. Y con un esquema muy sencillo. Como hablábamos con Mariby el otro día, las necesidades que teníamos de vivienda, pues un espacio amplio, grande, de salón, comedor, cocina, y un bañito que puede, pues un baño Un baño completo de día, de para uso que dé servicio a común. aseo y uso que pueda dar a este dormitorio.
muy importante, muy abierto al jardín, A la zona fuera exterior. de barbacoa, piscina, ¿no? Porque es lo que tienen estas viviendas, que puedes vivir mucho del exterior. Sí. Ujú. Y luego una planta segunda con un eje dos ejes, De noche. un pasillo abierto al exterior, con otro eje transversal, Sí. con las dos habitaciones de los niños iguales, para que no haya peleas ni discusiones. Que Ya no sabes haya- que esto siempre es Que no haya dudas ahí problema. de cuál era más grande. Y eso sí, un baño compartido, porque tampoco es una casa muy grande, son 220 metros aproximadamente, por lo cual, bueno, un baño para los dos, más que suficiente. Y luego, eso sí, nuestra suite con nuestro dormitorio, nuestro baño es independiente para nosotros y el vestidor de Mariví. Ahí sabías que no podíamos... Ahí eso es básico. Ahí es donde nos la teníamos que ganar. Y la parte de abajo, como he dicho, mucho cristal, muy abierta al jardín. Me encanta el ventanal. Sí, y esta es un poco la carcasa y la arquitectura, ¿no? que es un poco fría, es un poco industrial, que en contraste con algo cálido interior, que ahí es Ese es mi donde, trabajo. donde tenemos que hacer equipo y tienes que entrar para hacer algo cálido y que sea un algo vividero del día a día. Bueno, pues ahora necesito eso, 3-4 semanitas y te monto el proyecto, porque ya está bastante avanzado el proyecto, y os muestro una propuesta que os aseguro que os va a encantar. Estoy convencido, estoy convencido. Vamos a convertir la casa en un hogar, ya lo sabes. Seguro que sí. Ya tengo unas ganas locas. Pues vamos a ponernos con ello. Muy ¿ok? bien. Pues nada, Venga, tío. a currar. Genial. Vamos. Bueno, ya veo que tenemos el terreno limpio. ¿Ya habéis desbrozado? Sí, sí es. Y la cimentación ya estamos con ella. Ya lo tenemos preparado para hacer la cimentación, sí señor. Pero debajo del hormigón no va ningún pilar, no hay nada dentro de la tierra. No, en este caso, en vez de ir con zapatas, vamos a ir con una losa de cimentación. Ajá. Sobre este terreno que ya lo tenemos preparado, Sí. tenemos una grava para la humedad, con un plástico encima para que no transmita la humedad a la vivienda. Y a partir de ahí ya una losa de hormigón que será más o menos de unos 25 Sí, centímetros. más o menos hasta donde llega ahora, ¿no? Porque esto es la parte del garaje. Esa es la parte del garaje, con 25 centímetros, hormigón que va armado por su parte interna, ¿no? Pues el sistema constructivo que hay que autorizar es Baupanel, es un sistema constructivo modular, de planchas modulares. Sí, pero esto es de Polespan. Es lo que tenemos aquí. Esto lleva el Polespan, que normalmente una vivienda convencional pues a lo mejor puede llevar 2 o 4 centímetros de Polespan, y en este caso llevamos 16 centímetros. Por lo cual el aislamiento térmico es muchísimo mayor que una construcción tradicional. Y luego una malla metálica. Luego lleva malla metálica por ambos lados, unidas entre sí, que esto lo crea la parte estructural al panel. Entonces ya sobre esto montamos toda la fachada y toda la vivienda es estructural. Igual en este caso vamos a hacer toda la vivienda, no va a haber un solo ladrillo, vamos a hacer toda la vivienda, Y tanto las paredes como el forjado, como la cubierta, va a ser todo Baupanel. La casa avanza a buen ritmo con el sistema Baupanel. Y mientras su proceso de construcción continúa, nosotros nos vamos a Ramos, uno de los grandes de la industria del vidrio, para empezar a ver los materiales que utilizaremos en los cristales de las ventanas. ¿Qué tal, Silvia? Hola, buenos días, Buenos bienvenidos. días, ¿qué tal? ¿Subimos para arriba? Venga, Venga. Bueno, pues aquí tenemos todas las muestras. ¿Vale? Ok, ¿has recibido nuestros planos? Sí, ya ¿Eh? tengo todo. Nos encantaría que entrase la mayor cantidad de luz posible y evidentemente que el consumo energético, que es lo que realmente ahora mismo está buscando nosotros y la mayoría de las personas, que es la recomendación para esos dos parámetros, ¿no? Bueno, pues estos son unos vidrios que se llaman altamente eficientes, que lo que buscamos realmente es una reducción de ahorro energético, ¿vale? Os voy a enseñar, si queréis, ¿vale? El vidrio que yo creo que El adecuado. el adecuado efectivamente a vuestras necesidades, ¿vale? Es el vidrio Planistar One. Es un vidrio que tiene un 70% de transmisión luminosa, ¿vale? Sí. Por lo que el aporte de Entra luz muchísima luz, ¿no? es
Lleva un vidrio de seguridad interior, ¿vale? Porque ya que las ventanas son enormes necesitas una seguridad. Y es óptimo también para el tipo de aluminio donde lo vamos a integrar, que es la estructura metálica que lo... Sí, claro, no hay ningún problema. La carpintería de Tendal es totalmente adecuada Sí, con... compatible y... Sí, 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 no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias, Silvia. Gracias a vosotros y aquí estamos para ayudaros. Es un placer. Encantado. Pues ya estamos dentro, ahora ya podemos ver Vamos todos a la los sombra. espacios que hay, a la Vamos sombra. a la sombra, por lo Joder, menos. Menudo fresquete hace Sí, fuera, sí, ¿eh? se nota la diferencia. Madre mía. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo... Bueno, pues aquí tenemos, A ver. ahora mismo estaríamos, según está el plano, estaríamos así. Sí. Hemos entrado por la zona de ¿Por los aquí? coches, Sí. a la puerta. Teníamos en esta zona de aquí la despensa Sí. y al otro lado, separado por la zona de entrada, el lavado, cuarto, zona de el lavado. cuarto de lavado. Luego ya la cocina, ¿no? Efectivamente, aquí sale la cocina en toda la encimera desde aquí, la primera parte de allí, por delante del ventanal, y aquí sale en península, dejando un paso entre la cristalera y la península. Y del otro lado de la península quedaría la zona del office. Sí, La luego el zona más comedor cómoda. aquella de allí. Claro, luego el comedor ya pegado a la cristalera con las vistas hacia afuera, en la gran mesa de comedor, y a la izquierda. El salón. No, pues la verdad es que iba a quedar un espacio diáfano enorme. De hecho, una de las cosas que hoy gusta realmente a la gente es que tengas una sensación de espacio abierto. Pues genial. Así, Yo bueno, creo que yo ya creo que llevamos se ha visto avance, ¿no? mucho avance y va a muy buen ritmo la obra. Es que eso un es- sistema que va rápido, la verdad, y en menos de un mes está toda la estructura envolvente, como hemos dicho anteriormente, la envolvente tiene que estar Sí, acabada. luego ya está instalaciones y otro tipo Sí, de luego ya te cosas. metes ¿no? por Pero- dentro, por fuera incluso a revestirla con el viró, cómo vamos a Sí, revestirla. pero la caja, Sí, la envolvente tiene que estar acabada en 3 semanas. The race is on. Como habéis podido ver, el proyecto avanza rápido. Daniel y yo estamos muy contentos, pero hay otra persona a la que tenemos que convencer. Es Maribí, la mujer de Daniel, y por lo que me han comentado parece que tiene algunas dudas sobre los planos de la casa. Así que hoy hemos quedado con ella para enseñarle los avances y para despejar la sombra de la duda. But I'm about to bring the house down. Say, yada, Qué ilusión, tengo muchísimas ganas ya de verla, a ver qué avances ha tenido y Y todo. hace tiempo que no vienes a verla. Ya avanza la planta arriba, ya está casi acabada. Pero venga, porque hoy siempre estamos igual, ya es tardísimo. Me ha dado tiempo, de verdad, es que no puedo hacer nada. de Siempre verdad. estamos igual. Ay, Alberto tiene que estar fino. ay, lo siento, mira, ya llegamos. Mira, Total, son sí, 10 minutos. ya de está verdad. llegando Alberto. No pasa nada, hombre. Sí, Alberto. Sí, que sí, macho, ya llegamos. Nada, estamos ya... Me deja María aquí, que vaya aparcando ella y ahora vamos para allá. Venga, tardamos nada. Hasta ahora. ¿Ya te están esperando? Ya está Alberto, claro. Es que... Ya está. O sea, Venga, venga, déjame aquí y yo ya voy aparcando. Venga, Vale, espera un momentito. venga, va. Venga, va. Aquí, aquí va. mismo. Vale, venga, ahora mismo voy yo. Vale. Venga. Hasta ahora. Hasta luego. Vamos, tío. Perdona, Alberto, macho. Con Maribí es ¿Dónde está? imposible. Ahora viene, que está aparcando. Ah, joder. Es tremendo, pero Está bueno. aquí como un abuelo, una Hemos obra. empezado el día bien. Sí. Pero bueno, Ya. Pero vamos, lo que estoy ya, alucinando ya has es visto. cómo va esta, ¿eh? Va viento en popa. Joder, la Sí. última vez que vine no estaba la segunda planta. Está ya montado, ya está hormigonada. Y nada, en 2 días empezamos a montar ya la cubierta. Y una cosa, que deseo ver la parte de abajo ya diáfana cuando quitamos los puntales. Pues ya ha cumplido el tiempo. Hola, ¿cómo estás? Maribí. Yo me voy a por los cascos. Por los cascos, te da miedo. ¿Qué tal?
Muy bien, qué bueno verte por aquí. Impresionada. ¿Sí? Estoy impresionada. Bueno, Bueno, muchísimo. cuando hacía tiempo que no lo veías, ¿no? Hace un montón, sí. Katy estaba solamente en la primera planta y toda la Sí. segunda está levantada ya. Está, sí, ya me ha dicho Daniel que le queda nada, la semana que viene pone la cubierta. Levitating, now you're sleeping, now you know so bad. You ain't seen nothing yet. Woo! No, you ain't, no, you ain't seen nothing. Bueno, que tú no habías visto esta planta todavía, ¿no? No, la verdad es que no. Estoy impresionada. Estoy impresionada. Bueno, vamos para acá. Quiero que te sitúes un poco en la casa para que veas exactamente dónde están cada una de las paredes. Bueno, aquí tenemos la habitación de Pablo y ahí tenemos la habitación de Álvaro. Y esta barandilla lo que hace es separar el distribuidor, que va de punta Sí, a punta, ¿no? efectivamente, ahí donde se va a generar el pasillo, que ya es un pasillo infinito. ¿Por qué? Porque no tienes paredes que te limiten. Bueno, pues vamos a ver el baño, ¿ok? Efectivamente, es el baño. Según subes de la escalera, tiene la puerta por aquí y es el que comparten los dos dormitorios. Y llegamos a esta parte que me encanta, porque realmente es una de las partes más diferenciadas de la casa. O sea, normalmente esto no lo ves. Efectivamente es el pasillo. Nuestra habitación empieza a partir de este tabique. Aquí hay una puerta corredera y a partir de ahí es nuestra habitación. Ya estará nuestro baño. Bueno, vamos ahora ya a la zona íntima, personal. Aquí es donde se producen las mejores discusiones. ¿Sí? ¿Aquí hay algo de diferencias? Bueno, aquí sobre el proyecto lo que a mí me parecía un poco incómodo es la cristalera nuevamente tan grande, Ya. porque tengo la sensación un poco de indefensión, de que te están viendo desde fuera todo, un poco, esa es la... Eso déjamelo a mí, unas cortinas preciosas, decorativas, que no quieres que te vean, las cierras. Lo que pasa es que tú puedes tamizar la luz en función de lo que tú quieras que se vea o que no se vea. Tú puedes graduar en función de tu... Exactamente. Tú puedes poner un visillo y delante, o sea, con el visillo ya no se te ve, pero tú sigues viendo. Vale. Y la cortina lo que hace es decorar. Bueno, me La entiendo. verdad es que el dormitorio es una pasada. Y aquí tu vestidor. Sí, es fundamental. O sea, el vestidor en una mujer es una Los cosa... zapatos, por Sí, sí. favor. O sea, yo quiero vestidor también, ¿eh? Yo también quiero vestidor. Evidentemente, ¿no? No, pero yo no sé. Mi mujer tiene 4 veces o 5 veces más zapatos que yo. Sí, eso seguro. Para empezar. Pero obviamente. Lo que pasa es que los nuestros se ocupan más. También, sí, son de otro tamaño. Y luego aquí, no sé si te acuerdas que llevamos una cosa chulísima. Que aquí venimos con la ropa sucia, hay un agujerito, la soltamos y Y cae abajo. cae abajo al cuarto de lavado. Bueno, eso es una pasada. Eso es. Es una pasada. Van a tener los niños todos los días aquí encestando la ropa. Bueno, casi que me ha venido yo aquí a vivir, ¿eh? Vosotros. You ain't seen nothing yet. No, you ain't, no, you ain't. The faster that I get. Ooh, tricks. Maribí se va súper contenta después de haber visto la casa. Pero el proceso continúa, así que nosotros también nos vamos. Esta vez a hablar con los chicos de Afan Decor para ver cómo va la carpintería de aluminio que hemos encargado y para que nos expliquen un poco su forma de trabajar. Allá vamos. I'm a rabbit, baby. 'Cause you ain't seen nothing yet. Woo! Hola Diego, buenos días, ¿qué tal estás? bienvenidos. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, aquí ya intentando ver cómo va lo nuestro. Veo que tienes aquí un producto, ¿no? en marcha ya. Ya me han bajado de trabajo, está el material ya cortado. Sí, ya lo tienes. Sí, sí. Porque lo que quería realmente saber es un poco cómo trabajáis. ¿Hacéis un trabajo más artesanal o son productos más en serie el tipo de...? Bueno, hacemos un producto más artesanal, que es lo que demanda el cliente. Y en el caso de los grandes formatos, como esta casa lleva unos ventanales muy grandes, ¿hay mucha diferencia entre un gran formato y un formato estándar más pequeño de ventana? Pues lo más importante es la medición. El medir bien es muy importante para la estanqueidad. De ahí con la medición se lleva a los compañeros de la oficina, sacan un orden de trabajo, esa orden de trabajo me la pasan a mí y yo ya empiezo el proceso de cortar. Una vez que está cortado se lo pasa a mis compañeros ya mecanizan, ensamblan y ya se acaba la pieza, se embala y se lleva a la obra. En la obra se instala lo que es la ventana y ya en obra se pone el vidrio. Correcto.
Y además normalmente vosotros hacéis ventanas que cada una es distinta, no son Sí. todas iguales. Sí, trabajamos muchas series y dentro de cada serie hay muchas variables. Sí, pero con una personalización específica, ¿no? Sí, De cada uno la de que los el proyectos. cliente elige. La que eligen, ¿no? Pues nada, si queréis tengo ahí la orden de trabajo, si le queréis echar un vistazo podemos ir a verla. Venga, vamos. Bueno, veo que ya tenemos hasta... Bueno, ya tenemos una entrada hecha. Sí, una ¿Sabes? jardinera, ¿no? Tú mismo ya sabes por dónde tienes que entrar. Ya está todo guiado. Esta es la puerta de acceso La a la puerta de casa. acceso estaría aquí, jardinera se quedaría afuera y aquí ya te encamina hacia la Entonces, vivienda. esto es aquí hay una especie de pasarela, ¿no? Eso es, unos pasos de loseta que dentro del césped para que entres accedas a la vivienda. Aparte esto ya divide, digamos, el espacio donde está la piscina, la parte Eso grande, es, ¿no? de la zona recreativa, que es la zona de la izquierda, la zona de juego de niños, de fútbol, de todo esto. Y como veis ya tenemos Cubierta. Ya tenemos cubierta. Tenemos cubierta. I'm happy, 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 yeah. Ain't nothing gonna wipe this smile. Bueno, Alberto, Veo como muchos ves, cambios, ¿eh? esto ha cambiado, ¿eh? Ya tenemos metidas todas las instalaciones, fontanería. Veo el suelo también. Sí, el suelo de hecho ya está metida la instalación de suelo radiante, toda la tubería y está echado el plastón que lo recubre para ya directamente encima poner la tarima. Pues ya están aquí los de Eclipse montando ya puertas. Si quieres vamos a hablar con ellos, que nos cuente un poco lo que... Sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué, ¿Qué es lo que está por qué aportando? elegimos estas puertas? ¿Qué nos gustó de ellas? Está claro. Mira, aquí está Buenos días, Ignacio. Ignacio, ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Pues Ignacio, pues cuéntanos que tú te lo sabes mejor que yo. ¿Qué tienen estas puertas que no tienen, no Bueno, tienen una pues, puerta convencional? Hemos puesto unas puertas abatibles enrasadas con la pared. Son unas puertas, es un marco de aluminio que viene preparado para que quede perfectamente enrasado con la pared, de manera que no lleva tapajuntas ni molduras. Queda todo alineado con la pared. Sin marco, no lleva ningún tipo de marco. Las bisagras son bisagras ocultas, por supuesto, con cerradura magnética, que el pestillo no sale. Y va todo perfectamente rematado con el cartón yeso para que eso quede como si no hubiese puerta. You got a date with my magic. I'll make your dreams come alive. It doesn't have to be tragic, 'cause I'm fire blowing your mind. Not doing what you told me to. Get used to what I'm gonna do. Bueno, Aquí ya se esto también ha cambiado. percibe la distribución, ¿eh? Esto ya ha cambiado también, sí. Acuérdate, la última vez no teníamos ni cubierta. Ya tenemos la cubierta, ya tenemos distribución. Sí, aparte veo paredes, veo Instalaciones. parte del techo, de lo que va a ser el techo, Sí, ¿no? efectivamente. Bueno, por aquí volvemos a tener una puerta correra, también de Eclipse, sin jambas, oculta. Lo que pasa es que en vez de ser abatibles como las de abajo, en este caso son correderas. Va embutida, ¿no? En la pared. Y ya, bueno, la distribución que tú te la sabes. Sí, no, de hecho, mira, ya veo ahí la madera donde va a ir la red La red de barco, de efectivamente. barco. Y nada, ya tenemos aquí la cama por un lado, allí una sillita o Sí, una para que se zona cambien, de- ¿no? Para que Sí. se puedan vestir y cambien cómodos. Y una mesa de despacho aquí, una mesa de trabajo, ¿no? Para que puedan estudiar. Separando, ¿no? Separando la zona de noche de la zona de día, pues Claro. su mesita para que cada uno estudie en su mesa, tranquilos, sin ruidos. Con su pedazo de ventana Su ventana vistas a. Cuando ponga las al ventanas. exterior, ¿no? vistas A la zona a la verde. zona verde, claro. Claro. Y el armario empotrado. Y esta y la otra son iguales, solo que en espejo. ¿no? Simétricas al milímetro. Claro. Change the world today. I'm calling shots I came to play. I'm about to change the world today. I call the shots. Yeah, yeah. Y ya Ahí ya tenemos el dormitorio principal, que esta es La principal. la joya de la corona, ¿no? Entonces, la zona de relax auténtico ya, tranquilidad, que nadie te molesta. Aparte, ¿sabes lo que pasa? Que Maribí me comentó, para mí algo fundamental es el vestidor. O sea, ahí echa el resto de Si todo lo que pueda. sacamos proporción dormitorio-vestidor, creo que gana vestidor. ¿eh? Totalmente, vamos para acá a verlo, ya verás. No, aparte, me encanta el hecho de tener
un vestidor con luz. Con luz, Normalmente sí. no Normalmente hay. aprovechan los espacios que Sí, no tienen luz todas las natural, paredes. pero en esta vivienda, como bien sabes, tiene todo luz Claro. natural. Luego tenemos la pared donde pondrás la cómoda, supongo. Sí, aquí en tiene este una lado. cómoda, algo así, algo Y- decorativo, tele, cuadro. Hombre, hay una tele cuadro Tendremos que ver. que tenemos que verla porque puede ser una solución. Pues una solución buena, ¿verdad? Y aquí una pedazo de ventana enorme Eso es. y más luz Da. también. Está, Y tenemos luz por la- aquí y luz encima, del tanto en el cabecero. lateral como encima del cabecero. ¿no? Madrid. Con lo cual, además, aquí lo que va a haber es zona verde también. Toda esta parte de cubierta va a ser efectivamente jardín. Hemos subido el jardín a la planta de arriba. Vamos, esto es una pasada. Y esta tranquilidad que se viva y se respira aquí es... Pues tío, Así que nada, a disfrutarlo. vamos a seguir con ello. Para allá. It's time to turn it up now. Yeah, I'm gonna get it, yeah, I'm gonna get it. Got me on this passion, yeah, I'm gonna spend it. Better get ready 'cause I'm running this town. Esto marcha. Es el momento de ver la carpintería de madera. Y para ello hemos quedado con nuestros amigos de Reyes Simón. Pues nada, ¿cómo va la obra? Cuéntame un poquito. Bien, bueno, pues la verdad es que ya tenemos la estructura acabada. Estamos ya con las divisiones ya también prácticamente acabadas, así que bueno, yo creo que es el momento ya de empezar a pensar en carpintería. Sí, ¿no? La cocina, el armario. Bueno, Eso es. a ver qué nos dice Reyes, porque yo creo que... Vamos a ver, alguna idea nos dará seguro. Hombre, el planteamiento lo tiene, ahora ya es un poco ver los detalles. Reyes, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Aquí de nuevo a verte, como siempre. ¿Qué tal? Huele a madera. Eso es. Bueno, pues lo que me apetecía realmente es el tema de empezar con los armarios. Muy bien. ¿Vale? Te mandé la distribución La tengo. y para puertas estuvimos hablando Dani y yo que queríamos minimalismo absoluto. Toda la casa va enrasada, no hay elementos que distorsionen, no hay molduras, no hay nada. Entonces quiero algo liso, todo lo que se puede y simplemente con algún elemento mínimo y estoy viendo esto. Sí. Sí. Este es el uñero más pequeño que tenemos. ¿Sí? Es un uñero hecho en el pantógrafo. El control numérico nos da una perfección en las formas. Y colocamos el uñero cada 2 puertas. Claro. Pues es exactamente el concepto que me gustaba a mí, ¿eh? Y ahora el tema principal. Vamos a la cocina. Bueno, básicamente tenemos mucha luz que entra tanto por un lateral de la casa, bueno, realmente tenemos 3 caras de luz. Bien. Y tenemos que buscar un material que sea oscuro. No nos vale un material clarito porque si no va a dar la sensación de demasiado, sensación de nave. Aquí tenemos 2 tonos oscuros. El de madera realmente es este. El otro no es un tono madera. Es muy natural. Déjame un segundo. Sí, pero este me parece más irreal, ¿sabes? Me gusta más el tema de la veta de madera. Podéis compararlo con la encimera y con el tirador. En este caso, oscuro también. Sí, es claro y es liso. Y a mí los lisos no gustan. A ver, en una cocina muy pequeña me parece bien, pero tú imagínate una encimera larga con el efecto mármol, te da muchísimo más toque. Claro. Esto los quitaría y entre estos dos me quedo con este. Me gusta mucho más. Buena elección. Con lo cual ya nos tenemos que ir a una gola que tenga un tono. Pues a ver. ¿Qué te parece? No, está claro. Oscuros. Esto, sin dudarlo. Este. Tenemos que ir a negros. Y el zócalo, nada, a mí el tema del aluminio no me gusta, Pues esto sería un poco el concepto, ¿vale? Una muy buena elección. Claro. Lo que creo que me comentaste que tenías una cocina aquí hecha. Pues has tenido que podemos suerte ver, ¿no? porque vas a poder ver esta encimera. Después de probar la encimera con el resto de los materiales, llegamos a 2 conclusiones. La primera es que nuestra elección es la correcta. La combinación queda espectacular. Y la segunda es que haberlo gestionado con Reyes ha sido, como siempre, un acierto. She moved
moves unpredictable. He don't know if she's come or gone. He looks irresistible, dressed in the nines in a traffic cone. She twists vodka lime. Hola Dani, Hola, ¿qué pasa, Alberto. tío? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿qué tal? Fresquito, ¿eh? Bueno, tampoco tanto. Hemos tenido días peores. Sí, la verdad que sí. ¿Veis? Hay una máquina que hace un ruido Sí, estupendo, ¿no? estamos a ver si encontramos petróleo, si encontramos algo que compartimos. Vale, me apunto. Estamos con la geotermia, ya hemos empezado a hacer los penetrómetros para las perforaciones de los conductos de geotermia. Genial. O sea, Sí. que ya empezamos con la energía. Sí, hay que empezar a avanzar y a ir acabando cosas. De hecho, tenemos aquí a Juan Francisco que nos puede contar un poco el sistema, qué es lo que están haciendo y en qué consiste la geotermia en realidad. Pues vamos a ello. Vale, venga, Ok. vamos. ¿Qué tal, Juanfran? Raúl. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, pues contarnos un poquito, estos son los que se van a encargar del tema de la geotermia y los que saben y conocen bien cuál es el sistema. Un poco. Groen Energía somos una empresa especializada en instalaciones geotérmicas. ¿En qué consiste la geotermia? Bueno, pues en una vivienda unifamiliar, como es el caso que nos ocupa, con una bomba de calor le vamos a proporcionar, gracias a unos sondeos que realizamos en el terreno, la longitud de intercambio térmico suficiente para que la bomba de calor tenga un amplio rendimiento, tenga un gran rendimiento a la hora de climatizar la vivienda. She moves unescapable, join the line or run on home. She grabs the horn by the bull, not scared of singing alone. He swings, always out for fun. No hay que pensar en amortizar el coste de la instalación, sino en amortizar la diferencia entre el coste de esta instalación y el coste de otra instalación que se fuera a realizar en una vivienda nueva, ¿de acuerdo? Esa diferencia se llega a amortizar aproximadamente en 4 años, máximo 5 años, ¿de acuerdo? Con los ahorros que mes a mes te va a estar generando este sistema. No sé si encontraremos petróleo, pero una cosa es segura. Con Groen Energy tenemos la geotermia asegurada. Han puesto a todo un equipo a trabajar a nuestra disposición y se encargarán de todo lo que haga falta. Y mientras tanto, me voy a la oficina a seguir trabajando en una idea que presentarle a Daniel, ya que en breve nos reuniremos para hablar del diseño del interior de la casa y quiero sorprenderle. Él estos días irá a Tecnal, la empresa de cerramientos que le recomendé. Estoy seguro que le tratarán con mucho cariño. To a colorful place and run for miles. All the light and the love. Hola, muy buenas, Hola, Daniel. Bea, ¿cómo Bienvenida a estás? Estacio Tecnal. ¿Me Bien, acompañas? Claro que sí, vamos. Muy bien, veo que ya tienes los planos, te llegaron los planos, ¿no? Sí, lo que me mandaste todo me llegó y tengo una propuesta de lo que más Vale, sí, la encajaría. idea es eso, ver un poco, sobre todo que nos propusieseis alguna, dentro de los modelos que tenéis de ventana. Dada tu preocupación en el tema respecto a la seguridad, hemos elegido Lumeal, tiene categoría RC3 en seguridad y también acompaña esa misma estética que decíamos, minimalista, el perfil de cruce es mínimo también, máximo de luz, prácticamente va a ser una mínima perfilería y todo vidrio. ¿Tenéis alguna sección de estas ventanas para poder ver el modelo? Sí, sí, si me acompañas lo podemos Venga, ver. estupendo. Mira, esto es lo que te iba a mostrar. Este es el modelo que hemos escogido, Soleal 75, con sus 3 estéticas, hoja vista, hoja oculta y hoja mínima. Me parece perfecta. Además, subir ya lo he visto. Pero al final, el no tener, tiene que tener hoja oculta. Al final estamos llevando ese concepto a la vivienda. Así que nada, pues nada, muchas gracias. Voy a ver con Alberto y bueno, y ponernos en marcha con ello. Sin problema, cualquier cosa que necesites, tienes nada. mi teléfono, me puedes llamar. Lorea, muchísimas gracias. Un placer, Daniel. Igualmente. Te acompaño. Según me comentó Daniel, en Tecnal le ofrecieron justo lo que andábamos buscando. Y llegó el momento de reunirnos. Quiero presentarle mi idea del diseño de interiores. Let you go. Let you go. Sniffing around like you want it. Looking through me, I can handle it. Bueno,
Dani, Hemos cambiado el puesto. hemos cambiado el puesto, ya tengo una primera aproximación para ver qué te parece. Hemos hecho incluso render de cómo es tanto lo que es el exterior como algunas zonas de la vivienda, ¿vale? Perfecto. Para ver qué te parece. Vamos a ver. Me he centrado por un lado, salón, comedor, cocina, zona de office, ¿vale? Ajá. Por un lado, hemos planteado, me dijiste que querías una chimenea en la zona del exterior para un poco tener un calor interior de vivienda, pero no con suelo radiante, sino con una chimenea. Eso es. Os he puesto un sofá grandecito, Está bien. con un par de butacas, porque al tener 2 niños y estar vosotros 2 también, Sí, damos espacio. tienes que tener espacio, todos tenéis que estar cómodos, ¿no? Luego hemos creado una zona de comedor importante, muy minimalista, en cristal, para que de algún modo haya un reflejo de lo que es la parte del exterior en el interior, en el comedor, pero con madera también. Y luego tenemos la zona de office, que me gustaba una mesa redonda porque le da como más dinamismo, es más, sobre todo que tenga movimiento, que tenga una sensación de volumen, porque todos son líneas rectas. Y me gustaba el círculo como contrapunto y le da ese toque de efecto de dinámico, de dinamismo, exactamente. Y además te identifica los espacios, ¿no? Exactamente. Espacios distintos, usos distintos. Vamos a ver, por ejemplo, la zona del salón. Cómo cambia, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando tienes una idea... Ya la veo, ya la veo. Ya la ves, ¿no? Una chimenea con una sensación de calor, una emisión de temperatura ahí para la vivienda, pero quiero algo muy diáfano, jugando con el exterior de la casa. También quiero meterlo dentro, pero quiero mezclar elementos naturales, la madera, el nogal, con el mármol y con el cristal. Y además, estemos donde estemos, porque tanto si estamos en la zona de comedor, que estamos justo en la zona frontal, aquí también jugamos con los mismos materiales, con el nogal, con los colores blancos o colores suaves, el cristal, una luminaria también que caiga encima de la mesa de comedor, también muy en la línea de la casa, muy recta, muy minimalista. Y aquí tienes una perspectiva un poco de los 3 elementos, ¿no? Por un lado zona de office, zona de comedor y zona de salón. Y luego nos vamos a la planta de arriba, en el dormitorio. Hemos puesto por un lado un par de mesitas de noche con una cómoda, hemos puesto un banquito, una butaquita. Te he hecho un render para que lo puedas visualizar, que yo creo que eso ayuda bastante a ver la casa. Ajá. Y es algo así, ¿no? Igual. Sí, sí. Concepto madera de nogal con un mármol en la encimera para darle un toque también arquitectónico. Y hemos subido la planta de abajo arriba, o sea, esa misma comunicación. La ventana en forma de cabecero muy, o sea, con una entrada de luz muy potente. Y nada, también he cogido el mismo concepto de madera, de materiales, de mármol, de madera. Bien, sí. Hay una cosa importante, quería que vieras, a ver si nos hemos acercado a la fachada, ¿no? A ver si se parece a la idea que tú tenías en la cabeza. Esa tiene que ser, sí. Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra ya también. Sí, ahora ya sigue en marcha y ya está la cimentación y ya... Y ahora, bueno, hace más ilusión, ¿no? Ver los procesos posteriores. Cuando ya te imaginas cómo va a quedar, es otra historia. Así que nada, todavía más ganas que antes. Daniel se ha quedado literalmente con la boca abierta. Pues nada, veo algunos cambios en esta casita, Sí, ¿no? Cambia bastante. Me alegro que lo percibas, porque si no sería un desastre. De un golpe de vista se ven un montón de cosas, ¿no? Lo Sí, primero bueno. que veo es el biroc, que es la parte, digamos, más exterior de la casa, ¿no? Exterior y la más llamativa. Es verdad que hemos metido ya todo el revestimiento del biroc. Veo también el tema del cerramiento, con el cristal, que eso no estaba y era importantísimo. Estaba cerrar huecos, el aluminio y el vidrio y queda muy limpia y muy... Pero creo que además hay más cambios dentro, ¿no? Bueno, ahora vas a quedar alucinado. ¿Sí? Cuando entremos Venga, dentro vamos allá. vas a querer empezar a programar la barbacoa.
Bueno, veo ya unos cambios brutales, tío. Pequeño cambio, ¿verdad? Brutal, ¿eh? Sí, ya has visto el suelo. El suelo Sí, hace pero muchísimo, ya, el suelo le ya da no parece una obra. el efecto de casa terminada, ya Sí, casi. sí, ¿no? ya no parece una obra, ya se ve la calidez que tiene, da el suelo, la tarima. No, aparte veo que ya tenemos la cocina prácticamente en la fase final. Vamos a ver Sí, un poco cómo va. ya están montando los chicos aquí. This one here is for all of the kids. School's out, so you should know what time it is. It's the summertime, so choose a find a fix. So you can find a fly DJ and vibe to the mix. Or the girls run the salons to get their hair did. They talk to each other wearing space helmets. Girl, your nails so fly. Her reply, pound the lips. Girl, I got to be the flyest alive and show this. All the boys do what they want, everywhere at all times. They could be in the forest and in the broad club, popping out of nowhere. Or one of them is always building something up in a tree. Or jumping. Mira, aquí tenemos ya a Mario de Jung, que está con los mecanismos, ¿no? Con el termostato. Así es. Te estoy poniendo un par de muestras para que puedas ver cómo queda. Desde aquí podemos controlar tanto temperatura, porque este termostato es multifunción, entonces puedes controlar temperatura y puedes meter más funciones, ya sean de luz o de cerramientos. Con lo cual controlaremos climatización y controlaremos los cerramientos de estos stores. Y la escena cuando es día barbacoa. Eso ya tiene que ser con el teclado que te he puesto ahí de muestra, para que lo puedas ver también. Y aquí puedes controlar luminaria independientemente y luego generamos escenas. Una escena de cuando me voy o cuando llego a casa, que pulso en un botón y me va a hacer varias funciones que yo haya programado previamente. Y esto me encanta, tío, me encanta. Sí, porque aparte va, todo esto es cristal. Todo esto es cristal Douglas, armado. Hay una cosa súper chula que es este tipo de piedra. Sí. ¿Qué es? ¿Cuántos milímetros Los tiene? cerámicos son 2,6 milímetros. Y prácticamente no hay, Una pieza no entera. hay placas, sino que son piezas completas, ¿no? Me encanta la percepción, además, lo que es la parte del suelo de la primera planta al techo de la casa, con este panel con absorbente, aunque esto está hecho para que el eco, la acústica, la acústica la absorba, ¿no? Directamente. Y además conecta las dos plantas de una manera completamente elegante y genera movimiento. Y tenemos aquí vuestro baño. El baño con la ducha a la montaña. Ya ves, nada, lo que alucina es lo bonito que el tiene cristal este del baño. techo. Eso es una de las cosas. Sí. Vamos al dormitorio principal. La suite. Es una pasada la altura que tenemos La aquí. altura que tenemos, ¿no? Y luego, bueno, ya la vista de cabecero. El ojo central, ¿no? Parece un cuadro. El cabecero que tenemos encima de la cama. Y luego la parte chula. Esta es la que le gusta a Maribel, esta que me ha gustado. Dice, el que más me gusta es el de los armarios. Con luz. Esto sí, lo Al de final colgar, conseguimos que tuviera luz. un poquito de luz, sí. Sí, porque le da otro toque. Sí, sobre todo donde cuelgas la ropa, que se vea lo que coges. Y acuérdate, aquí llevamos una parte de... Tocador. Sí, un tocador, un sifonier y unas balditas, algo muy sencillo, ¿no? Con sus luces arriba, algo más decorativo que... Y lo que más me gusta es esto, tío. La luz. Las vistas, ¿verdad? Sí. La luz, la vegetación. Luz, vegetación, airecito fresco. Hola Álvaro, buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Te ha llegado nuestro proyecto? Sí, nos ha llegado. Bueno, pues genial. Cuéntanos un poco cómo lo podemos hacer. Pues os quería ofrecer el método tradicional unitado de la proyección de hormigón de obra Sí. para vuestra piscina, ya que las piscinas prefabricadas no nos ofrecen ni las garantías
ni podemos aplicar el carácter diferenciador estético que necesitamos. No queremos, queremos algo diferente. ad hoc, diferente. Sí, una piscina sencilla, pero que sea diferente. Intentar buscar la continuidad de la lámina de agua que tenemos en el proyecto con la terraza y la piscina y hacer algo convencional, pero muy sencillito. Os voy a dejar con mi compañero de revestimientos que os va a explicar mucho mejor todo lo que vamos a aplicar. ¿vale? Fenomenal. Venga, pues muchas Muy bien, gracias, encantado. Hasta luego. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Que llevo nuestro proyecto, con lo cual lo que queremos es que nos cuentes un poco la parte del revestimiento, ¿no? Sí. Como comentaba Álvaro, si vais buscando esa continuidad en el diseño, yo optaría por un fabricante de porcelánico gran formato como es Grace de Aragón, que además tiene toda la serie de piezas especiales para resolver todos los puntos singulares con la misma estética, con continuidad de diseño. No sé qué idea llevabais. O sea, color gris antracita. Perfecto. Y que tenga beta, básicamente, ¿no? Que tenga un aspecto... Contraste con la fachada que tenemos, que es un pues gris este hormigón. mismo tono en antracita, además contáis con la ventaja de unas altas propiedades mecánicas, una alta resistencia química a los agentes de limpieza o de tratamiento de aguas que podamos utilizar en la piscina, y además, como curiosidad, es un material muy sostenible, porque este fabricante, además de que el material es 100% reciclable al final de su vida útil, ya incorpora un 48% de reciclados en su composición, por lo tanto cumple criterios de economía circular. Genial, pues me gusta un montón. Sí, me puede quedar muy bien. Encantado. Ponemos con ello, ¿vale? Perfecto. Venga, un placer. Espero que vaya muy bien el proyecto y Gracias. muchas gracias. El resultado. Venga, Gracias. Hasta luego. Ya hemos terminado la obra. Hoy es el momento de poner los muebles y la decoración. Vamos para adentro. Alberto. Hola, buenos días. Buenos días. Qué alegría verte. Aquí estamos. ¿Te abro? Abrid la puerta, por favor. Venga. Una cosa, también ábreme la parte de atrás, que vienen los muebles, ¿vale? Ok. Qué alegría verte. Pues la verdad es que sí. Un día soleado como hoy. Qué ganas, y además un día precioso, ¿eh? ¿Cómo estamos? Muy ¿Cómo bien. estamos, chavalín? Ganas de verte ya por aquí. Joder, qué alegría, tío. Sí, Qué ya bonito ha tenemos- quedado. Qué sí, bonito ¿verdad? ha quedado, ¿eh? Sí. Ahora con la luz y con el solito que tenemos hoy tan bueno. No, además vas a ver lo que te traemos. Sí, venga, tengo las ganas locas. Venga, enséñame. Bueno, pues viene ahora Alberto de Sonfi, que nos va a contar un poco lo que han hecho con el tema de la motorización. Venga. A ver qué nos cuenta. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Pues nada, cuéntanos un poquito las ventajas que tiene la motorización, ¿no? En un proyecto como este. La motorización es un elemento que ahora en la vivienda cada vez se está utilizando más, se está eligiendo más por parte del usuario. En concreto en esta vivienda lo que hemos hecho ha sido la motorización de la puerta de garaje, que bueno, como ya sabemos todos, pues es un elemento principal de la motorización en una casa. Y luego aparte también el cliente tiene la posibilidad de integrar el motor en una aplicación en su teléfono móvil para poder tener el control y saber en todo momento si la puerta está abierta, está cerrada, con lo cual también tiene la seguridad de que su vivienda siempre está cerrada cuando él no está en casa. Genial, pues muchísimas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Venga, un placer. Que vaya bien. Venga, Chao. hasta luego. Javi, por favor. Me pones, porfa, el mueble de la tele justo ahí debajo. Vale. Tenemos la alfombra aquí. Ok. Las dos mesitas de centro, Vale. las cuadradas grandes. Las grandotas que son dos, sí. Las dos butacas azules. Vale. El sofá. Vale. Y la mesita de rincón aquí. Una cada lado. Eso es. Y el cuadro arriba. ¿Vale? Perfecto. Pues ok, adelante. Vamos a ver.
understand. Just what you Mario, ¿puedes venir un momentito, por favor? Claro. Es que ya tenemos la casa terminada y lo que me gustaría es que nos expliques cómo funciona la domótica, porque aquí tenemos una pantalla maravillosa, pero la mayoría de la gente no sabemos cómo funciona. Claro ¿Me que cuentas? sí, por supuesto. Al final lo que hemos buscado es una domótica que sea sencilla. Lo que interesa es buscar que sea cómodo para el cliente. Entonces, en este caso, hemos generado una pantalla inicial con unas escenas que son sencillitas, en las cuales, pues bueno, yo actúo y me genera pues varias cosas. Sí. Buenos días. Un buenos días, por ejemplo, es una de las escenas que nos va a encender varios puntos de luz a una intensidad agradable, que si es un día nublado, pues nos da luz, pero no nos es incómodo, y nos va a abrir las cortinas para que nos entre toda la luz posible dentro de la vivienda. Vale. Entonces, ¿esto qué nos controla de la casa? ¿Qué partes, digamos? Tenemos un control de toda la vivienda, de iluminación, de calefacción, climatización y cerramientos, en este caso cortinas y estores. Correcto. Vale. Lo más interesante es poder tener un dispositivo en el que controles todos los elementos de la casa. Eso Claro. es lo ideal. Pues muchas gracias, Mario. Un placer. Me ha encantado. I still thinking of you. Better not do it 'cause you kiss me and you left me. Pues Antonio, lo que me gustaría es un poco explicar lo que es el concepto de la protección solar de esta vivienda. Y bueno, vamos a utilizar este marco para que nos expliques un poco cuáles han sido los elementos utilizados, ¿no? Sí, bueno, nosotros en Saxum nos dedicamos a la protección solar, tanto interior como exterior, y cuando llegamos a esta casa, bueno, el reto era poder, sobre todo en los dormitorios, solucionar el tema de que no hay persianas exteriores. Con lo cual decidimos combinar un store enrollable con tejido blackout, 100% opaco, con uno decorativo en screen, y poder jugar también con, dependiendo del grado de transparencia del tejido, poder jugar en las diferentes fachadas de la casa, dependiendo de las necesidades, con diferentes grados de opacidad. Claro. Y además que la gama cromática sea la misma que el tema de la pintura, digamos, para que en el interior todo quede envolvente, ¿no? en la estética. Pues muchísimas gracias. Nada, ha sido un a placer. vosotros. Encantado. Encantado, gracias. Mientras los chicos continúan colocando muebles, Daniel y yo vamos a terminar el office. La verdad es que estoy súper emocionado con el trabajo que se está haciendo y con el resultado. Me encantan todas las partes de la casa, especialmente la cocina, que es la siguiente estancia de la que os quiero hablar. Uno de los elementos fundamentales de esta vivienda era la cocina. La propietaria, sobre todo, quería una cocina abierta, que pudiera dar a la zona de día, pero que tú tengas tu terreno en el interior, con una capacidad de almacenamiento muy grande. Por eso tenemos una península que tiene un espacio casi infinito, con cajones, con puertas, y tenemos la campana integrada en la placa. Con todos los electrodomésticos integrados, salvo el horno y el microondas, con unos tonos metálicos que encajan muy bien con la madera. Tenemos también la zona que da a la lavandería, en este lado, y luego tenemos toda la pared panelada, con un frigorífico congelador gigante, con una capacidad de almacenamiento brutal. Y luego esta parte también me gusta mucho porque por un lado pusimos una puerta de cristal para que entrase la luz tanto del exterior y le diera profundidad. Y aquí tener armarios para guardar ropa para cuando venimos desde la calle, en invierno, ropa, zapatos, botas, etc. E incluso en este otro lateral tenemos una alacena donde guardamos un montón de elementos más. Y con la casa terminada y decorada, es hora de preguntarle a los propietarios, ¿qué opináis del resultado? Sí. Es exactamente el sueño de nuestra vida, sí, esta casa. La verdad es que el paso del proyecto a la realidad, la verdad es que lo ha cumplido todo, yo creo, ¿no? Y un poco que Margui también lo viese, porque ya el proyecto no lo veía como lo veía yo y yo creo que le ha gustado, ¿no? Es increíble todo lo que
soñaba, aspiraba con tener con esta casa, pues se ha cumplido. Mi vestidor arriba para guardar todas mis cosas. También mi vestidor. También tu vestidor. La verdad es que es un sueño hecho realidad. Yo estoy súper feliz. Yo creo que ya podemos exactamente invitar, lo que buscábamos. Podemos invitar ya amigos, familias y Sí, disfrutar de la casa. corresponde. Yo creo que es una casa para invitar amigos y Totalmente. vivirla bien. Para compartirla con todo el mundo, con todos los... Pues nada, Hala. maravilla. Me alegro muchísimo por vosotros, chicos. Espero que la disfrutéis y que seáis muy felices en ella. Bueno, chaval, ¿qué te parece la casita? Bueno, espectacular. No pensaba ni en mis mejores sueños que fuera a quedar así. Un espectáculo. Muy contento, porque además es que hemos utilizado muchas cosas nuevas, ¿no? Que no habíamos hecho antes y siempre es un reto, pero bueno, yo también estoy muy contento. Y en números espectacular. El terreno 120.000 euros, que estuvo muy bien. En construcción... 1000 metros cuadrados además. 1000 metros de cuadrados. parcela. Exactamente. Construidos 220, que la construcción ha salido por 308.000 euros. O sea, unos 1.400 euros el metro, más o menos. El metro cuadrado, que está muy bien, ha salido tan barata por el sistema constructivo del Baupanel. Sí, y eso que le hemos metido la geotermia, ¿eh? Que la geotermia fueron... 26.000 euros, 26.000 euros de geotermia. Y la verdad que con nuestro proyecto y el amueblamiento, que fueron 80.000 euros. Sí, es que ha habido muchos muebles a medida, especiales, ad hoc, pero yo creo que es imposible hacerlo de otra manera, ¿no? La cocina además está hecha con una cantidad de elementos y de profundidad. Hemos metido un segundo elemento interior donde está la zona de limpieza, donde tenemos toda la lavandería y demás. O sea, impresionante. Sí. La verdad es que es un gran proyecto, que si hoy en día lo quisieran vender estaría por encima de los 600.000 euros. Y nada, muy contentos con el resultado. Pues la verdad que sí, tío. Otro proyecto terminado y a por el siguiente, ¿no? Venga. En la vida todos tenemos sueños. Unos se convierten en realidad y otros no. Lo que tenemos que intentar es conseguir que nuestras ideas se lleven a cabo. Daniel y Mariví han luchado por el sueño más grande de su vida. Y ellos lo han convertido en realidad, su realidad. Es que amigos, la realidad la construimos nosotros. Disfrutad de vuestros sueños.